Sí, en México es difícil. A nosotros, los que hemos estado en esta área de la enseñanza musical, nos toca picar piedra. Nada más que pues en esas épocas vivir de la música no era tan fácil. Lo cotidiano era pues que el que se metía a la música terminaba pues difícil su vida, ¿no? ¿Se puede vivir de la música? Creo que es una gran herramienta para el equilibrio de un jovencito y su desarrollo al mostrarse ya como adulto. Encontraron que los que habían estudiado música tenían un promedio sorprendente en matemáticas. Mira, el gran problema es que la música formal o música clásica, llamada, ataca el intelecto. Y la música popular ataca el corazón. Hoy conoceremos la historia del maestro Asael Martínez, más de 50 años dentro de los grupos corales y de la música. Yo soy Fernando Lozano y estos son Retratos de Vida. Bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí y poder compartir un poquito de lo mucho que ha hecho, porque son muchos años dentro de los coros, dentro de la música, sí es. Dentro de todo esto. ¿Cuántos años cumplió? Pues el año pasado cumplí 50 años. Aunque fue dentro de la pandemia, pudimos preparar un grupo coral y lo festejamos, pues, ¿de qué otra forma? Haciendo lo que nos apasiona. ¿Qué es la música? La música. ¿Cómo nace este gusto musical? Mira, yo llegué a un seno familiar muy musical. Principalmente la música que escuchaba en la casa pues era la música clásica. Mamá fue maestra de música y bueno, pues ya sabes, en toda la metodología para la enseñanza del piano, pues aunque de una manera simplificada se usan temas de los grandes compositores, ¿no? Entonces ese fue mis primeros años de crecimiento. Tomé clases con mamá que no funcionaron muy bien porque ni yo supe, pues por la edad, entender que ahora era maestra y no era mi mamá, ni mi mamá tuvo la paciencia conmigo, ¿no? Cosa que después me arrepentí mucho porque pues sí significó un retraso en mi crecimiento musical. Pasa el tiempo y la música es una pasión, pero le dicen nomás que aquí hay que traer un título. Así es. ¿Es abogado de profesión? Soy abogado. ¿Ejerció? Sí, cómo no, 8 años. ¿Y en qué momento dice, se acabaron las leyes y me voy a la música totalmente? Fíjate, yo lo quería hacer desde muy joven, antes de empezar la carrera. Nada más que pues en esas épocas vivir de la música no era tan fácil. Y los antecedentes o lo cotidiano era pues que el que se metía a la música terminaba pues difícil su vida, ¿no? Económicamente, socialmente. Entonces, pues mi padre, conociendo todas estas cosas, me dijo, mira, yo estoy de acuerdo, pero primero haz una carrera profesional. Si no te va bien en la música, tienes de dónde rehacer tu rumbo. Y entonces, pues a mí me gustaba el área social, ¿no? Del derecho. Escogí el derecho porque, tú sabes, en esas edades no está uno tan pleno, pero sí me gustaba. Y bueno, me metí a la facultad de Derecho y estudiaba. Y en las noches, pues te digo, estaba la guitarreada. Y tocaban y demás. O algún día, unos días de la semana, pues nos íbamos a los coros y empezaba a cantar. Y bueno, pues traía uno el talento a desarrollar. Y me gustaba hacer voces y un primo hermano tenía una voz excelente. Y le hacía yo las segundas de manera natural, ¿no? Y así fuimos haciendo un grupito
tipo Los Panchos, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Obviamente era algo muy sencillo, pero pues acá entre la raza, pues no nos faltaba ahí invitación para dar las serenatas. Claro. ¿No? ¿Cuándo empieza la docencia de la parte musical? La docencia empieza en una invitación por parte de un apreciado maestro de la Secretaría de Educación. Y yo ya para entonces tenía un coro, pero este coro tenía la parte religiosa y la parte extramuros. Como coro religioso se llamaba Coro El Buen Pastor, como coro extramuros Juan Salvador Gaviota. Y entonces con pues hacíamos presentaciones en diferentes partes, principalmente cosas culturales, en áreas culturales. Y así fue del conocimiento de este maestro que le toca escuchar un concierto que dimos en el kiosco de la Plaza Zaragoza, ¿te acuerdas de esos? Bueno, y entonces me hace la invitación que le gustaría que empezara, que lo apoyara en la Secretaría de Educación, formando grupos corales a nivel primaria o nivel secundario. Y así me voy metiendo al área de la enseñanza. Una de las escuelas piloto en aquel entonces pues era la escuela Profesor Osiel Hinojosa, primaria. Pero yo tuve la oportunidad ahí de coincidir con la profesora Lupita, muy apreciada, directora de esa institución, que también se significó mucho en esos años en cuanto a su forma de manejar la escuela. Era la anexa a la normal, entonces era, el estandarte de la Secretaría de Educación en cuanto a disciplina y a conocimiento por parte de los niños. Hicimos ahí mancuerna, tuve mucho apoyo y empiezo a trabajar ahí como promotor de grupos de coros. Y bueno, pues se va las cosas, ¿verdad? Cuando todo se une, pues no tardó mucho en que el coro empezó a distinguirse entre los demás coros de mucha tradición de otras escuelas. Y bueno, pues el gobierno federal tiene muchos años de hacer un concurso sobre el himno nacional, ¿verdad? Que no pretende otra cosa más que los niños aprendan nuestro himno como un símbolo, pero además se hacía un concurso para motivarte, ¿verdad? Bueno, ¿quién lo hace de manera pues más afinada? ¿Quién lo hace con las acentuaciones correctas, con las dinámicas correctas, ¿no? Y bueno, pues como apasionado que soy, pues me metí a estudiar el himno nacional y empecé a participar en los concursos y bueno, pues sí. Fueron varios los que ganaron. Fíjate que yo no sé, porque no he investigado en todos estos años que Nuevo León ha tenido este concurso, pero creo que pues tengo 13 primeros lugares a nivel estatal. No sé si alguien más en otras épocas haya rebasado esta cantidad, y con diferentes grupos corales. La mayoría con la primaria esta anexa, ¿no? ¿Cómo le ayuda la música a los niños? Pues es fundamental. Mira, hay dos ramas en la formación extracurriculares, el deporte y el arte. Entonces, si como niño tienes la oportunidad, además de crecer de forma cognoscitiva en cuanto a las materias normales de educación, tienes la oportunidad de desarrollarte por habilidades en el deporte o en la música, bueno, en este caso por la música, pero el arte en general, creo que es una gran herramienta para el equilibrio de un jovencito y su desarrollo al mostrarse ya como adulto. Y yo recuerdo que platicaban sobre Japón. Japón, un país, pues tú sabes, de primer mundo, pero que por aquellos años había hecho un experimento.
en un estado de Japón, ciertas escuelas tenían la música como materia adicional y otros no tenían, con el ánimo de evaluarlos. Y llegaron a la conclusión, después de 10 años de estar comparándolos a estos grupos, cómo iniciaron y cómo terminaron estas generaciones, encontraron que la música, que los que habían estudiado música, tenían un promedio sorprendente en matemáticas. Y de esa manera, pues Japón, en país entero, como materia obligada desde jardín de niños, ¿no? Pero de manera profesional. Sí, en México es difícil. A nosotros, los que hemos estado en esta área de la enseñanza musical, nos toca picar piedra. Porque es difícil que el niño, aunque traiga el talento, esté ajeno a las áreas deportivas, ¿no? Sin embargo, se pueden combinar las dos. Y yo he tenido a lo largo de estos años de estar trabajando con niños, la experiencia de niños que no quieren saber otra cosa más que la música, ¿verdad? Pero esos son los pocos. ¿Sí? La mayoría lo combinan no tan solo con deportes, otras áreas de servicio en los que los padres los involucran. Pero sí, el país pudiera estar en otras dimensiones si el gobierno aplicara apoyos y le apostara. Pero es algo que no, pues voy a decir que políticamente no llena, ¿no? Después de esto, durante 22 años estuvo en el Tecnológico de Monterrey. Sí, yo llego al Tecnológico en 1994. El Tecnológico en el área cultural, hasta entonces se había desarrollado, y de una manera muy exitosa, en el entretenimiento, de que el alumno se divirtiera, se entretuviera y sus habilidades las pudiera desarrollar y mejorar. Pero siempre estaba la inquietud en el Tecnológico de que fuera de manera formal, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad y el privilegio de haber llegado a formar grupos corales que ya habían existido en el Tecnológico. Pero realmente lo que yo creo, mi punto más importante en estos 22 años en el Tecnológico es que el rector, Rafael Rangel, en aquel entonces, él tenía la inquietud de que esto fuera de manera formal, y entonces me apoya, le presento un proyecto para formar una orquesta. Y bueno, pues me siento muy orgulloso, muy satisfecho que de un grupito, de un ensamble de 4 o 5 jóvenes del Tecnológico, de ahí se fue creciendo. Se hizo una pequeña orquesta de cámara, ya con instrumentos de cuerda, con algunos que otros instrumentos de madera, y se hace una pequeña orquesta de cámara. Sigue desarrollándose, el interés es mayor, y entonces ya habiendo crecido de esta forma, el doctor Rangel dice: oye, es tiempo oportuno para becar a algún joven con este tipo de talento. Por el talento musical. Y entonces se inicia un proyecto con una beca del 90% de beca para estudiar en el Tecnológico por tener estas musical. Habilidades. Y sus compromisos eran, pues, seguir trabajando con esto. Esto pues llega al consejo del Tecnológico de Monterrey, les parece algo interesante y sigo recibiendo el apoyo, y de esa manera me fueron otorgando más becas que a mí me permitían a nivel nacional audicionar y seleccionar
a muchachos jóvenes con mucho talento musical en algún instrumento de los que conforman la orquesta sinfónica. ¿Cómo cuántas becas habrán otorgado? Pues mira, yo terminé con un proyecto de 25 becas del 90%. Wow. Pero no daba yo 90% al alumno siempre, sino que de acuerdo a su capacidad económica y a los también. Intereses de la orquesta, partía en 2 esa beca, la partía en 3 y decía, oye, pues ahorita en esta área, aquí hay un 30%, ¿te interesa? Es lo que te puedo dar, a ti un 50%, a ti un 60%, y a los más talentosos, pues el 90%. Recientemente he ido a conciertos y, por ejemplo, te puedo decir de que estos muchachos que estuvieron conmigo habrán pasado hasta ahorita, o estén algunos de ellos, unos 20 en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León, por ejemplo. Actualmente debe haber unos 7, 8 todavía. Tengo exalumnos que están fuera del país con mucho desarrollo. Hay uno de mis últimos alumnos, un pianista. Yo logré hacer algunos conciertos con él, concierto para orquesta y piano. Se fue a Estados Unidos, becado por Juilliard, y actualmente es director de orquesta sinfónica, además de ser pianista. Y así tengo repartidos por el mundo. Bastantes. Esa es una satisfacción, ¿verdad? Uno de los problemas para las personas que nos gusta la música clásica y que son músicos es, ¿se puede vivir de la música? Fíjate que sí. Yo soy un exponente real que a través de la música tengo una vida estable económicamente, no me puedo quejar. Logré llevar en diferentes instituciones al mismo tiempo mi trabajo. Por ejemplo, hubo años en los que estaba en el tecnológico, pero seguía en la Secretaría de Educación. Y entonces me permitía tener una estabilidad económica. Yo puedo decir que sí. Ahora, actualmente con mucha más certeza lo puedo afirmar, porque México, aunque no va a la par de los primeros países en cuanto a este desarrollo como un área de vivir económicamente de ella, sí ha crecido muchísimo. Y actualmente existen varias orquestas a diferentes niveles aquí en la ciudad, en el estado, en otros estados importantes, de donde ellos empiezan a tomar un camino de vida. Así es que yo puedo afirmarte que sí se puede vivir de la música. Mira, el gran problema es que la música formal o música clásica llamada ataca el intelecto, y la música popular ataca el corazón. Cuando uno, desde que se está formando, empiezas a entender el ritmo del corazón de la mami, y se asusta, se acelera, está tranquila, y está el ritmo tum, 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 o muy acelerado. Entonces, las cosas en las que la riqueza de la música que estás escuchando predomina el ritmo, es mucho más digerible y entendible para todo el mundo. Pero las cosas en donde el ritmo no es fundamental, sino que es la línea melódica, la transición en armonías, tienes que desarrollar tu cerebro para apasionarte por ellas. Entonces ahí ha estado la parte difícil, en la que con tristeza ves la sala Nezahualcóyotl de la UNAM en un concierto, no sé,
hermoso con una de las mejores orquestas de nuestro país y la ves, y allá en la ciudad, aquí la vemos vacía. Actualmente, por ejemplo, yo he disfrutado mucho ir a los programas clásicos que se ofrecen, que vienen grandes cantantes o grandes orquestas, pero necesariamente una primera parte clásica y después se involucran en el área semiclásica y popular, que es el gusto general, ¿no? Y termina siendo un día... Pero qué padre que lo combinen, porque si una parte es la clásica, a alguien le llamará y le abrirá para llegarse a otro punto. Totalmente. A mí he ido a algunos conciertos a la Arena Monterrey, por ejemplo, y de clásicos, y me ha dado mucho gusto ver que, no sé, 7,000, 8,000, no quiero exagerar, pero no sé cuánto sea el aforo, pero 8,000 gentes fácilmente. Entonces dices, oye, pues este secreto de combinar las dos áreas ha permitido que mucha gente empiece a conocer la música clásica. Para todos los que nos ven, recomiéndenos algo para empezar. ¿Alguna sinfonía, alguna...? Mira, yo sugeriría la música de Mozart. ¿Por qué Mozart? Mozart pertenece al periodo clásico. El periodo clásico se distingue por ser transparente. Muy puro. Muy puro. Toda su desarrollo, tanto en cuanto a la estructura de una sinfonía, por ejemplo, de Mozart, goza de una virtud melódica muy atractiva para el ser humano, pero sin ninguna atadura armónica de transiciones o de interrupciones, ¿no? Porque su línea melódica está transparente de tal forma que se te quedan. Y cuántas melodías escuchamos, fragmentos que son fragmentos de una obra de Mozart, ¿no? ¿Por qué? Porque en 8 compases te cierra un círculo, como lo hace la canción popular, pero con una belleza inigualable, ¿no? Pero a mí, en la pasión coral, quien es mi favorito es Federico Händel, periodo barroco. Que el barroco es más retorcido. Sí. Pero él tiene, Händel muestra la polifonía coral, la fuga en su esplendor, ¿no? Su máxima obra, el Mesías, de donde todo el mundo conocemos el Aleluya, ¿verdad? Y oímos ese pedacito, en cuántas cosas lo han simplificado. Y nosotros lo asociamos con Derbez en el programa, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Pero si tú logras escuchar toda la obra, que entre paréntesis pues son casi 3 horas, no es tan fácil digerirla, porque en ese periodo todavía había el recitativo, era una parte importante. Y el recitativo pues es como hablado pero cantado, pero su melodía no es nada agradable. Su acompañamiento pues es poner una cama armónica, en una secuencia de acordes, pero es como está el narrador de una historia, ¿no? Y después vienen las arias, y las arias ahí ya se muestra. Ahí ya es otra cosa. Sí, totalmente. Entonces es difícil la obra, pero yo la recomiendo. A mí me apasiona muchísimo. ¿Qué le falta por hacer, maestro? He tratado de hacerme esa pregunta y lo que deseo es cómo puedo compensar el gran privilegio que tuve de todas gentes en las diferentes instituciones que me apoyaron a desarrollar mi talento y a vivir de esto, que actualmente formé un grupo de coro en el que es gratuito. Es decir, yo no percibo honorarios. Quiero devolverle un poco en estos años que Dios me dé,
y yo me sienta con fuerza de seguir trabajando y devolverle algo de lo mucho que recibí de la música en todos los aspectos, de tal forma que yo pueda siempre, hasta mis últimos días, seguir sembrando una semilla. Actualmente tengo un coro, también se llama Juan Salvador Gaviota, que no tiene que ver nada con el primero, pero en él nos juntamos, ellos se pusieron una cuota, pero de organización y pagar renta donde ensayamos o pagarle al pianista. Y yo les digo, aquí lo que quiero es nada más, les gusta el ámbito coral, son bienvenidos. Son bienvenidos. Yo les puedo compartir lo que sé y disfrutar momentos musicales. Entonces, yo creo que por ahí estoy. Si algo me falta es regresar a mi comunidad todos los beneficios que a lo largo de 50 años recibí. Pues maestro, muchas gracias por compartir. Ha sido un gusto venir. Y ojalá que mucha gente se interese en la música clásica, en todo lo coral, que si tienen redes sociales del coro, lo siguen para poder estar ahí, y que mucha gente, si tiene la inquietud, pues que se acerque. Sí, tenemos una liga en Facebook. Yo no sí, domino mucho, pero es Facebook. Se llama Andante Manon Tropo. Y ahí recientemente, lo más importante que hay ahí ahorita, pues es un concierto que durante la pandemia hicimos, pero ahí tratamos de subir algunas cosas de interés vocal para la comunidad. Si alguien se interesa, Andante Manon Tropo en Facebook. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario. Se le quiere y admira.